El granjero y la fortuna. Hola moms, ¿cómo están? Oigan, hoy les voy a hablar de un tema que a mí me ha gustado mucho. La verdad es que no lo llevo el 100%, ahorita les voy a explicar por qué. Este método del que les hablo es el método Doman. La verdad es que yo lo vi y al principio no estaba segura de si lo quería llevar a cabo o no con mi chaparrito. ¿Por qué? Bueno, este método les enseña a leer súper rápido y súper fácil a los chaparritos desde muy chiquitos. La verdad es que es un método que puedes empezar a utilizar desde los 3 meses de nacido de tu hijo, que ya está la vista un poco más desarrollada y ya podrá ver bien las palabras. Y desde ese entonces se puede decir que ya empiezan a reconocer ciertas palabras y ciertas letras. En mi caso yo no estaba tan segura de hacerla porque mi preocupación principal era cuando mi hijo entre al kinder, cuando mi hijo entre a la primaria, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a aburrir? ¿Va a ser un poco inquieto? ¿No va a saber? Se va a confundir un poco cuando el resto de sus compañeritos apenas empiecen a leer y él ya esté adelantado en ese paso. Les puedo decir mi experiencia, la verdad yo no quería utilizarlo, pero llegó un punto en el que mi chaparrito todo el tiempo me decía: mamá, ¿aquí qué dice? Mamá, ¿aquí qué dice? Mamá, ¿aquí qué dice? Entonces, pues me di cuenta que él tenía realmente la necesidad de saber qué era lo que estaba leyendo. Él ya me decía: hay letras, ¿qué dice? Entonces decidí empezar a aplicarlo, no al 100%, porque la verdad es que trabajo y no tengo todo el tiempo para estar con él, pero sí me he dado cuenta del gran avance y de todo lo que le ha ayudado este método a mi hijo, sobre todo en la parte de reconocer algunas letras. Puedo decirles que él ya reconoce, yo creo que el 70-80% de las letras. Incluso él me dice ya algunas letras como: mamá, ahí está la M de mamá, ahí está la P de papá, o ahí está la T de Titi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si bien no lo estoy siguiendo al 100% para que mi chaparrito no se aburra en la escuela cuando el resto de sus compañeros empiecen a leer, sí le estoy dando, yo creo, ciertas herramientas y ciertas facilidades para que cuando llegue a este punto él pueda ya más fácilmente lograr esa lectura que a veces pues a los adultos nos cuesta un poco de trabajo, o el método tradicional no necesariamente es para todos los niños. Entonces les voy a explicar en qué consiste este método para que ustedes decidan cómo llevarlo a cabo. Se necesitan unas tarjetas como estas, las voy a enseñar, como esta, 200 más o menos, la medida son 60 por 10. Yo las hice en un cartoncillo un poco más grueso que la cartulina. Si tú las puedes hacer más duras, más rígidas, está bien. Si no, la verdad es que así es más que suficiente. Tienes que tener más o menos unas 200 palabras. Yo te recomiendo que empieces con las más fáciles: mamá, papá, agua, su nombre, el nombre de su hermano, el nombre de su mascota si es que la tiene, y algunas palabras que utilice demasiado. En mi caso, por ejemplo, frutas, verduras, nombre de ropa, chamarra, playera, pantalón, y algunos verbos para que también sea más fácil en la siguiente etapa poder utilizarlos y hacer oraciones completas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conseguir estas tarjetitas. La verdad es que vas a las papelerías estas enormes, ya sabes, que empiezan con L y terminan con lumen, y ellos te las cortan a la medida y no hay mayor problema. Consigue unas 200 más o menos. Con un plumón rojo grueso y con letra de molde escribes la palabra que quieras, ¿no? Bueno, en este caso pues le puse chamarra, o pasta, ¿no? Por ejemplo, también. Lo importante es que las letras estén un poco espaciadas y lo más gorditas que se puedan. Si tu pequeño ya es un poco más grande, ya está sobre los 3-4 años, bueno, pues puedes reemplazar el plumón rojo por un plumón negro y no hay mayor problema. Ahora, tienes que escribir en la parte de aquí atrás qué es la palabra que le estás enseñando, ¿no? En este caso les voy a enseñar para que me vean con calma. Está la palabra, ¿no? Bueno, en la parte de atrás tú le tienes que poner con pluma la palabra que tienes al frente para que para ti sea un poco más fácil. Y yo también le agregué aquí el número
de la serie en la que voy para que sea mucho más fácil y llevar un orden, pero es cuestión de cada quien. El primer día lo que tienes que hacer es escoger las 5 palabras más fáciles o las que más utilices, y lo que tienes que hacer es pasárselas lo más rápido que puedas. Por ejemplo, bicicleta, abrir, pasta, escribir. Lo más rápido que puedas, no te debería quitar más de 5 segundos pasárselas. Hay veces que se te atoran y tampoco te preocupes. El chiste es pasárselo lo más rápido que tú puedas. Para eso es que tú le escribas atrás el nombre para que no tengas que estar viendo qué palabra es la que le estás enseñando. El primer día le mostrarás 5 palabras. El segundo día le mostrarás esas mismas 5 palabras más otras 5. Y así sucesivamente hasta que llegues a las 25 palabras. Estas se las tienes que enseñar más o menos 3 veces al día para que pueda generar una continuidad. Después yo realmente lo que hice fue quitar las primeras 5 palabras que le enseñé y agregar otras 5. Para eso los fui dividiendo de 5 en 5 para que para mí fuera más fácil pasarlas. ¿Cuáles son los puntos importantes que hay que cuidar? Que no pongas 2 palabras con la misma letra juntas. Por ejemplo, pasta y papá. Poco a poco vas a ver que tu chaparrito va reconociendo las letras. No le preguntes. Confía en que él está aprendiendo. Sobre todo si es muy pequeño, pues no te podrá decir. No le preguntes hasta que él solito no demuestre que está aprendiendo. Por ejemplo, yo le enseñé dentro de las primeras palabras el verbo tomar. Yo no sabía si él estaba aprendiendo o no. Pero después me di cuenta que al enseñarle la palabra collar, él solito me dijo, mira mamá, como tomar, refiriéndose a las últimas 2 letras. Entonces ahí es cuando te das cuenta que ya está aprendiendo y que poco a poco va a ir saltando las letras. Ahora me van a decir, pero es que mi chaparrito no se está quieto, no le puedo enseñar las palabras tantas veces como yo quisiera, o no, todavía no puedo acabarle de enseñar la serie de 25 y ya se está parando. Bueno, hay otras formas en las que tú puedas enseñarle estas palabras. Por ejemplo, llegó un momento en el que mi chaparrito no se estaba quieto, sentado, viendo las palabras. Él quería venir y tocarlas y agarrarlas. Entonces opté por dejarlo. Y me di cuenta que una de las formas más fácil era tirarlas, mientras las enseñaba, las iba tirando al piso y después él las iba atropellando con su carrito, él subido en su carrito las iba pasando y yo le iba diciendo la palabra que estaba pisando, y entonces para él era un juego y era una diversión pasar por encima de las palabras, verlas y que yo le dijera qué palabra era. Después el juego se tornó en irlas pisando, entonces yo me paraba con él y las brincábamos como si fueran piedras en lava incandescente, y entonces le decía, yo voy a brincar a chocolate, y él me decía, yo voy a brincar a espalda. Y así poco a poco íbamos brincando a las palabras y ya él me iba diciendo cuál era la palabra que quería pisar y cuál era la palabra que yo estaba pisando o a la que quería que yo me moviera. Entonces lo más importante de este método es que tú y tu chaparrito se diviertan juntos y que lo vean como la hora del juego. Él me dice, vamos a jugar con mis palabras, en lugar de decirme, oh, ya vienen las palabras otra vez. Entonces te recomiendo que te diviertas, que lo disfrutes. Ya en una fase posterior, ya que hayas acabado de enseñarle las 200 palabras de esta forma, puedes ir uniéndolas de 2 en 2. Por ejemplo, uva verde, brincar alto. Por eso te recomiendo que le pongas de todo tipo de palabras, adjetivos, verbos, sujetos, para que sea muchísimo más fácil después hacer estas uniones y en una tercera etapa, en una tercera fase, puedas hacer ya un cuento o un librito con las palabras que él ya reconoce o con todas las palabras. Por ejemplo, no sé, Sofía come plátanos con su cuchara. Ya es una frase mucho más completa que seguramente en una tercera fase él podrá leer, y si le pones una foto que ayude a reforzar lo que está leyendo, pues muchísimo mejor. Entonces te dejo este método. La verdad es que yo no he podido enseñársela tantas veces como quisiera, pero he visto un avance y un adelanto en él
Te recuerdo, mi intención no es hacerlo para que lea, sino mi intención es ayudarlo a generar conexiones cerebrales y que en un futuro el aprendizaje de las letras en el kinder sea mucho más fácil para él. Pero si tú lo llevas como se debe de llevar, las 3 veces al día, las 200 palabras, el método tal cual como es, seguramente va a aprender a leer muchísimo más rápido que con el método tradicional. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que sigamos platicando aquí entre moms.